Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Ghost es una banda que no pasa desapercibida, por ello en este video te contaré sobre las controversias que han sucedido en torno a Ghost a lo largo de estos casi 11 años de carrera. En un restaurante de Chicago con temática de heavy metal, hace algunos años se agregaba una hamburguesa llamada The Ghost al menú, obviamente en homenaje a la banda. Su receta incluía carne con reducción de vino tinto y una hostia de comunión. El plato tuvo gran aceptación y la banda se sintió muy halagada, incluso se le consideró como una de las 17 hamburguesas más influyentes del lugar. A pesar de las buenas reseñas, no faltó quien se escandalizara por el uso de una hostia, aunque no hablamos de una hostia consagrada como tal. Un bloguero de comida católico insistía en que esto seguía siendo una burla hacia algo sagrado. El dueño del restaurante tuvo que salir a hablar y declaró respetar la religión, pero que se negaba a retirar la hamburguesa Ghost del menú, citando la primera enmienda. A pesar de no haber hecho nada malo, el dueño donó $1,500 a caridades católicas de la ciudad, y después de un tiempo la hamburguesa finalmente fue retirada del menú. No es la primera vez y supongo que tampoco será la última en que un miembro de una religión organizada salga a hablar mal de la banda Ghost. Era el año 2018 y estaban de gira por Estados Unidos. Varios miembros de la comunidad en Midland, Texas, se reunían para orar. Esto por el próximo concierto de la banda que se llevaría a cabo en dicho lugar. Ellos estaban allí para pedirle a Cristo que los cubra, ya que según ellos la banda traería consigo influencias espirituales oscuras. El pastor se sintió sorprendido cuando se enteró que Ghost estaría en su localidad y argumentó que era muy preocupante, que la banda le molestaba y que era motivo de alarma para su comunidad. Los cristianos creemos que el diablo es real, comentó. Sus letras son inquietantes y dudo que sea solo una cuestión musical. El pastor además investigó sobre la banda y comentó sobre el inconveniente que tuvieron al momento de grabar los coros para Infesti Summum, ya que los coristas se negaban a cantar música donde se hablaba del anticristo. Él dijo, ellos no querían cantar esa música del diablo. Tienen esa canción, ¿cómo se llama? Satan's Hammer, sobre un martillo, y habla sobre una persona que busca una relación con el diablo. Si los jóvenes van a un concierto y piensan que es divertido, no se dan cuenta de lo que cantan y cómo abren sus corazones a cosas oscuras. Por su parte, Tobias Forge respondió diciendo que aquel pastor estaba pobremente informado sobre lo que hace Ghost, que simplemente agradecía la publicidad gratis, que Ghost solo hace a la gente feliz. El concierto se llevó a cabo con total normalidad. Lo sucedido con los coros de Infesti Summum fue lo primero, ya que el álbum siguió creando controversia. Nadie quería fabricar el disco en Estados Unidos por encontrarse desnudez en las ilustraciones del álbum, lo que causó un retraso. Sumado a esto, Ghost sufrió censura por parte de algunos medios como programas de televisión, radio y además de tiendas de ese país. En su momento, Tobias se refirió a esto con ironía diciendo, sí, la corriente principal de Estados Unidos nos da la bienvenida con las piernas abiertas. Luego se los acusó de volverse más amigables con las radios, y en el año 2015 Tobias dijo que Estados Unidos se había vuelto más receptivo con la música e imágenes de Ghost. Esto se afirmó cuando la banda se presentó en el Late Show de Stephen Colbert, siendo la primera aparición en la televisión de ese país. Se le llamó la Batalla de Filadelfia, aunque realmente el título exagera un poco. Era el año 2015 y la banda tenía un concierto previsto en Filadelfia, el cual tuvo que ser pospuesto por la visita del Papa Francisco. Como medidas de seguridad se cerraron algunas avenidas principales y una gran porción de la zona céntrica. El sitio del concierto se encontraba en la zona, por lo que tuvo que posponerse. Papa Emeritus quería su propia caravana al igual que Francisco, pero esto se lo impidió. Por supuesto, la banda lo tomó con humor y no desaprovecharon la oportunidad para hablar de ello en uno de los capítulos de The Summoning.
we were ready to persevere in the name of the unholy and to allow the dark side of Philadelphia to shine through while Frankie was in town. But this morning, we received this dispatch. A letter informing us that Ghost fans will not be able to use public transportation. So, children of Philadelphia, and in fact, children of the world, we regret to inform you that in the hopes to ensure each and every Ghost fan can attend the show, we've decided to move the Philadelphia concert at Union Transfer to Tuesday, September 29th. Si ha habido un tema que se ha tocado continuamente en diversos medios dentro de la escena, ha sido si Ghost es una banda de metal o no. Ghost tiene muchos fans, pero también muchos haters. A Tobias poco le ha importado esto, diciendo: "Lo he notado desde el principio, si somos o no una banda de metal, y que somos un clon de Merciful Fate. Es siempre lo mismo, estamos presentes. No hablarían de nosotros si no fuéramos exitosos. No me preocupa. Si alguien que conozco lo hiciera, me lastimaría. No entienden que mientras más hablen de nosotros, más publicidad le dan a la banda. Mucha más de la que hubiéramos tenido si no hubieran hablado de ella. ¿Tú piensas que Lars Ulrich se preocupa cada vez que alguien habla mal de Metallica? A la mierda con eso". Si hablamos de controversia, por supuesto, la demanda de los ex miembros de Ghost en su momento fue un tema muy polémico, y debo mencionarlo aquí. Si no conoces mucho del tema, arriba te dejo un video de archivo donde hablé a profundidad sobre esto, ya que el tema es muy extenso. Cuando se lanzó el álbum Infesti Summum, en algunas partes del mundo podía observarse el nombre Ghost BC. El álbum salió a la venta y detrás del telón aún continuaban las negociaciones para poder utilizar simplemente el nombre Ghost. Misma banda, distinto nombre. El Ghost BC provenía de la abreviatura de Ghost Before Christ. Tobias sobre ello comentó a Sweden Rock Magazine: "Lo que contribuyó a eso fue en parte a que teníamos un nombre demasiado bueno. En la fase inicial de la banda el nivel de ambición no era tan alto como lo es hoy. En ese momento no se pensó que el nombre sería un problema en lo absoluto. Y no fue realmente un gran problema hasta que la gente se dio cuenta de que teníamos mucho dinero". En el proceso detrás del registro de marca se notifica a todos los que poseen el nombre Ghost de algún tipo, y se les permite comentar tan pronto como un nuevo Ghost sale al mercado, y cuán terriblemente es usado el nombre en realidad. Por ejemplo, Rolls-Royce tiene un modelo de automóvil llamado Ghost. En definitiva, hay muchas empresas que en el peor de los casos pueden ubicarse en una especie de veto. Lo que hizo que todo el pleito con el nombre empezara fue la difusión de un rumor. Este decía que Ghost había recibido un anticipo de $750,000 cuando firmó con una división de Universal Music Group y con Loma Vista, y aunque el grupo en su momento trató de negarlo, esto se regó rápidamente. Cuando se empezó a comentar que teníamos dinero, las amenazas empezaron. Bandas, artistas, una maldita marca de bicicletas en Alemania, una cadena de tiendas en Inglaterra. La protección de marcas también funciona para que se registre en diferentes esferas. Somos una banda que legalmente vendemos cosas diferentes. Vendemos un servicio, ropa y música. Hubo colisiones en todas partes. Otro problema en este contexto es la agenda satánica. Cuando una empresa existente recibe una llamada sobre los nuevos nombres, también hay dos preguntas. La primera, ¿tienen dinero? Sí, aparentemente lo tienen. La segunda, ¿qué están haciendo? Sí, definitivamente es una banda de rock internacional. Dicho esto, sin duda para nosotros la respuesta era no, y las solicitudes de pleito salían bien. Parece broma, pero si se hace un problema por el uso del nombre Ghost, deberían hacerle ese mismo problema a todos los demás llamado Ghost también, porque es interesante intentar demandar a unos y a otros no. La idea detrás del BC era que debería significar el menor cambio posible. Si se cambiaba, por ejemplo, a Ghost Cult, habían dos palabras que debían pronunciarse automáticamente. BC era más como una pequeña adición. La abreviatura estuvo tan ampliamente aceptada que todos sabían qué significaba. Cambiar el nombre se sintió como una mierda.
Es malo, no importa cómo le des la vuelta. Al mismo tiempo, todos pensamos que nuestra marca más fuerte es nuestro logo, y ese se mantuvo. Legalmente, el BC se usó solo en casos necesarios. Nunca hubo una demanda como tal, porque se hizo el cambio de nombre a tiempo, esto como medida de prevención por parte de nuestro sello discográfico. Ya en el año 2015 esto se superó, y para el álbum Meliora el BC fue dejado finalmente de lado. Cuando tuvimos un pequeño giro dentro de la empresa, se aprovechó la oportunidad para plantear la pregunta y hacer que para Meliora no se use más el Ghost BC. Hay algo poco romántico que se llama metadatos, y dentro de esto está el BC en letra pequeña. Pero ya no tenemos que decir eso, ahora es solo Ghost. La empresa de Tobias Forge demandaba a Ghost Vodka, alegando que las características de su producto eran similares al de la marca Ghost, y que esto podía generar un riesgo de confusión entre el público, incluido el riesgo de asociación. El uso podía llevar a la percepción de que existía una conexión entre ambas, o que la empresa de Tobias había aprobado el uso de sus marcas comerciales por parte de los acusados. La palabra Ghost aparece en un diseño figurativo distintivo y único. Existen diferencias obvias entre los rasgos de carácter de Ghost Drink y la marca de Tobias. Así no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación. Además de que la palabra Ghost se ha utilizado en el mercado de bebidas alcohólicas durante varios años. Ghost Drinks lanzó el producto de vodka en abril de 2015. En ese momento, la empresa de Tobias admitió que había registrado la marca comercial para bebidas alcohólicas, pero no se produjo ningún uso. Por lo tanto, Ghost Drinks debe considerarse como el primero en el mercado en utilizar la marca. El documento continúa citando que existen importantes diferencias visuales entre las características de ambas marcas. Un consumidor medio notaría estas diferencias en la similitud de marca, incluso sin examinarlas en detalle. El tribunal concluye que no existe similitud de marca entre ambas y que no existe el riesgo de que la circulación en el mercado en el que las partes comercializan sus productos no puedan separar las características. Tampoco hay riesgo de que el público tenga la impresión de que los bienes proceden de la misma empresa. Por lo tanto, el uso no infringe las marcas registradas y por lo tanto, las reclamaciones por multas y daños no pueden justificarse. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.